Buenos días. En el día de hoy hablaremos un tema muy importante que es salud-trabajo y analizaremos lo que viene a ser riesgos, accidente y enfermedad laboral. En este debate me acompaña mi compañera Milena Landázuri y quienes habla Sandra Montenegro. Para iniciar este debate podemos mencionar que una de las principales preocupaciones de una empresa debe ser el control de riesgos que atentan contra la salud de sus trabajadores y contra sus recursos materiales. A consideración de esto, podemos decir que la empresa, la responsabilidad más importante que debe tener es buscar y poner en prácticas medidas necesarias que contribuyen a mantener y mejorar un medio ambiente laboral seguro para sus trabajadores. Anexando eso, el objetivo de nuestro debate es explicar que la salud y la seguridad laboral son algo más que prevención de accidentes que abarcan en todos los aspectos de las condiciones de trabajo. Entrando ya en materia acerca del tema del debate, podemos decir que la salud es el estado de bienestar físico, mental y social de cada individuo. Es decir que, digamos, si una persona se encuentra en su área de trabajo y se encuentra bien de salud, su desempeño laboral va a ser mucho mayor al estar enfermo. Pues ahí entraría que el trabajo estaría relacionado con la salud, se diría que es así. ¿Por qué? El trabajo es la fuente de la salud. Si yo estoy bien, puedo trabajar. Entonces, por el mismo que las personas conseguimos una serie de aspectos positivos y favorables para la misma. Es decir, pero también se podría aportar que todo no es bueno. El trabajo también puede traer consecuencias negativas para las personas que trabajan. Puede ser daños en la salud, como aspectos físicos, químicos, biológicos, mentales, sociales. En esta parte es necesario y es muy importante que la empresa crea políticas de seguridad. ¿Qué hace esto? De que el trabajador reconozca a qué factor de riesgo está expuesto. ¿Qué hacer en el caso de que se presente el accidente? Estar atento, si me pasó esto, yo hago esto. Otra, implementar ¿cómo se le puede decir? Que el trabajador reconozca e implemente sus elementos de protección, porque esos son muy importantes para que en su campo laboral, porque si yo no uso los elementos de protección, obviamente a mí me va a pasar un accidente y más grave aún teniéndolos. Si yo los tengo, yo no estoy diciendo que no va a causar, pero me va a proteger mucho. Entonces, para eso es muy importante que en este caso se realicen capacitaciones, que el empleador preste información, digámoslo así, a los trabajadores y reconozcan qué hacer en un caso de accidente. Que los trabajadores reconozcan las enfermedades principales que puede estar surgiendo de sus labores. Puede ser, por ejemplo, aquí tenemos en pantalla el asma, trastornos del disco cervical. Ese puede ser también por las malas posturas, que eso es común casi en las empresas que se pueden presentar. Ahí estaríamos entrando a, no sé si tú tengas una ley que establezca la salud. Hablando de leyes, tenemos una muy importante que es la Ley 9 de 1979, en la cual nos habla de promover, conservar y mejorar la salud de los individuos de sus puestos de trabajo. Es decir, digamos, algunas empresas deberían de tener en cuenta esta ley y seguirla para así mejorar las condiciones laborales que tienen los trabajadores en cada área de desempeño. Sí, también pues
con base a lo que hemos estado hablando, también está enfocado a lo que es riesgos laborales. Sí, Entonces, retomando lo que tú dices, los riesgos laborales son aquellos efectos en donde se puede producir la probabilidad de enfermedades o accidentes. Es decir, por ejemplo, uno de los principales riesgos es el ruido, el cual produce por causar, digámoslo así, por estar, digamos, en la empresa, está en su área de trabajo y hay a su alrededor vibraciones, digámoslo así, o ruido muy fuerte, y le causa una sordera profesional que ya al tiempo le puede dañar el oído, la audición. También cabe resaltar que en el riesgos laborales lo más importante es realizar las evaluaciones. Lo más importante en las evaluaciones es reconocer qué clases de riesgos me está rodeando en mi empresa. ¿Qué hago? Ahí incluye también qué hago para prevenir que no se vuelva a surgir ese riesgo. ¿Qué hago si, como dije antes, las capacitaciones, ¿qué estoy dando a conocer? Que el trabajador conozca qué clases de riesgo. No, mire, algo allí en el piso está deteriorado, eso es un riesgo. Entonces el personal, el trabajador va a reconocer que eso es un riesgo, y si yo hago o paso por allí me va a pasar un accidente a mí. Entonces es muy importante reconocer qué clases de riesgos estamos expuestos, qué hacer en el momento de que se está produciendo. Entonces es muy importante eso. Ahí estaríamos entrando también en lo que viene a ser lo que es enfermedades y accidentes. Estamos bien, ¿no? Sí, retomando eso, podemos decir que las enfermedades son de carácter transitorio, es decir, que se pueden presentar a un corto o mediado o largo plazo. Es decir, podemos dar un ejemplo de esto del guardia de tránsito, el cual está expuesto en muchas horas, digamos, en su puesto de trabajo, es decir, se encuentra en las calles vigilando el tránsito de la ciudad, digámoslo así, y digamos, en el ambiente hay demasiados tóxicos, los cuales le pueden producir daños pulmonares a largo o a un mediado. Pues también estaría la iluminación, porque eso, como hablamos de ionizante y no ionizante, eso también cabe resaltar. También entraría ahí un ejemplo de los trabajadores que trabajan en construcción. ¿Qué pasa? Hay trabajadores que no usan sus elementos de protección. Ese polvo, digámoslo así, ese polvo le puede producir una enfermedad. No al mismo instante, no al otro día, a largo plazo, como tú lo dijiste. Por eso es muy importante utilizar lo que son los elementos de protección. En utilizar los elementos de protección no es que no me va a dar una enfermedad, pero lo está preveniendo. Porque si yo no la uso, ahí sí me va a hacer la patología, digámoslo así, va a ser más fuerte. En cambio, si yo los uso los elementos de protección, pues sería menor. También están las personas que trabajan frente a un computador, como son las secretarias y las recepcionistas. Como muy bien sabemos, ellas están con el manejo del teclado. ¿Qué pasa? Está la enfermedad del túnel carpiano, malas posturas. Eso es una enfermedad que también es producida por el trabajo. Ahí estamos también entrando o metiéndonos a la parte de lo que viene a ser el accidente. Entonces el accidente vendría a ser como... El accidente, ya retomando lo que está mi compañera, es un evento súbito o repentino, en el cual el trabajador, digamos, el accidente no va a estar, digámoslo, ya de una va a ser el accidente, eso va, digamos, ¿cómo te digo? A un largo o mediado plazo ocasionado por el trabajo. Compañera, ahí te corrijo un poquito.
poquito, ahí es en el instante. Estamos confundidas. Por ejemplo, la enfermedad viene a ser a largo plazo. O sea, la patología no va a ser en el mismo instante. Pero en cambio, el accidente, tú puedes, por ejemplo, el mensajero, él va en su moto, digámoslo así. ¿Qué pasó? Lo chocó un bus. Eso es un accidente. Entonces te quiero resaltar ese pequeño detalle. Muchísimas gracias. Ya, digamos, podemos retomar el ejemplo que anteriormente habíamos dicho sobre el guardia de tránsito, ya que este permanece en un punto fijo, y digámoslo así, pueden venir diferentes automóviles, motos, digámoslo así, o inclusive una cicla, por algo así decirlo, puede chocar a y este accidente se produjo en su hora de trabajo, es decir, que fue un accidente laboral. Sí. Ahí podríamos decir que el accidente se establece por condiciones inseguras, que es aquella que hace posible el accidente. Por ejemplo, está que, como les dije hace un momento, el piso deteriorado. Sabemos que está el piso deteriorado, yo no paso porque, ¿qué? Porque me va a producir un accidente. Derrames de aceites, de grasas, eso me va a producir un accidente, hacer un resbalón, pero me va a producir un accidente, que caiga mal, que me fracture, eso me va a producir un accidente. Y lo más importante, que una empresa o una fábrica tiene que existir la limpieza y la orden, porque si no existe eso, siempre digamos, algo de que tengamos que salir como de evacuar. Si hay desorden, obviamente que no vamos a poder evacuar porque todo está en desorden. Y el acto inseguro. ¿Qué pasa el acto inseguro? Hace que ocurra o que que ocurra el accidente. Por ejemplo, eso es más que todo la irresponsabilidad del trabajador. ¿De qué? De que no implemente los elementos de protección, de que viole las normas de trabajo. Digámoslo así, el jefe te ordena que hagas esto y tienes que implementar esto y esto, y tú los violes. Eso ya es como un acto inseguro. No utilizar las herramientas inadecuadas o las herramientas que no tienen nada que ver, o falta de atención de trabajo, pues no sabe cómo hacer su trabajo, entonces eso es parte del acto inseguro. Hay otra condición que es la suma de las dos que dije anterior, que es insegura y acto inseguro. En este implica la ocurrencia simultánea de las causas. ¿Qué quiere decir eso? La suma de las dos. Por ejemplo, digo que el piso está deteriorado, está dañado, está gastado, digámoslo así. Que hay, digamos, incluso ahí hay una señalización. ¿De qué quiere decir la señalización? Que no hay que pasar, que esto está prohibido el paso. ¿Por qué? Porque puede producir un accidente. Pero el personal lo hace. Entonces, ¿qué pasa? La culpa del trabajador. Por eso tenemos que tener en cuenta que siempre los accidentes no es por culpa, digámoslo así, por las empresas que muchas personas lo dicen, sino más que todo es culpa de la persona como tal, del trabajador. Por ejemplo, aquí miramos en pantalla, hay una maquinaria que, o sea, uno como hay que inspeccionar, digámoslo así, cómo están los elementos, si están en buen estado, les falta algo, hay que cambiarlos por otros. Por ejemplo, aquí, ¿qué usan para que ellos estén en nivel? Utilizan dos sillas. ¿Qué está produciendo? Un accidente. ¿Qué pasa? Que al subirse él se puede caer. Entonces, uno no hay que buscarse, digamos, el facilismo, sino al contrario, buscar la protección, buscar el bienestar para mí mismo. Por ejemplo, acá miramos. Si esto no es adecuado para utilizarlo, cuando nosotros vayamos a hacer una actividad y lo hacemos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Buscando a nosotros mismos el accidente. Como tú, no sé si me dijiste que el accidente también es por la culpa de uno mismo, no es de la empresa. Entonces, eso cabe resaltar mucho en eso. Entonces, sería bueno que diferenciar qué es el accidente y qué es enfermedad, o viceversa, qué es enfermedad y qué es accidente.
pues la enfermedad es a largo plazo, eso no va de un día para otro, se puede ser expuesto por el ambiente, por donde el trabajo, o sea, el ambiente, el factor más causante sería por el, digámoslo así, por el área donde yo estoy trabajando. Y el accidente, ¿qué pasa? Que el accidente se puede ocurrir ahí mismo. Entonces, es es mucho la diferencia de estas dos. Entonces, sería eso. Y bueno, pues ahora en estos momentos vamos a ver un video donde va a englobar todo lo que hemos hablado, especificar todo y pues observémoslo y de ahí sacamos unas conclusiones que nos va a servir pues para nuestro objetivo del que estamos planteando. Claves de un sistema de gestión. Para el desarrollo de una buena gestión en materia de prevención de riesgos laborales en la empresa, hay que adoptar y asumir los siguientes aspectos clave. Política preventiva de la empresa. Sirve para definir las intenciones generales, los criterios y objetivos en relación con el fin social en función de la importancia que la actividad preventiva tiene en el contexto empresarial. La política preventiva es un compromiso de todos. Organización preventiva es el proceso de diseñar y establecer las relaciones, responsabilidades y estructuras entre todas las personas que constituyen el conjunto social de la empresa bajo el principio de integrar la prevención a todos los niveles en todas las actividades de la misma. Planificación e implantación. Partiendo de la situación de la empresa, sirve para establecer los objetivos y métodos para implantar la política de prevención de riesgos laborales, que tiene como punto de partida la evaluación de riesgos. Revisión de actuaciones. Para una gestión eficaz en prevención de riesgos laborales, es importante conocer los resultados y posibilitar la mejora del sistema. Esto se consigue mediante la autocomprobación activa de los lugares de trabajo, equipos, sustancias utilizadas, procedimientos, sistemas empleados y trabajadores implicados. Auditoría. Control externo. Es la comprobación externa a la propia empresa, que tiene como misión determinar si el sistema de prevención es adecuado. Estos criterios son aplicables a todas las empresas, incluso las más pequeñas. Aunque la magnitud de las acciones requeridas sean diferentes en función de su tamaño, de los riesgos que presentan sus actividades de producción y de lo adecuado de los sistemas de prevención que tengan en funcionamiento. Política preventiva de la empresa. Una buena política de prevención de riesgos laborales de la empresa debería reconocer la importancia de los recursos humanos. Las personas que trabajan en una empresa deben ser consideradas como el activo más importante de la misma. La prevención de riesgos laborales aumenta el bienestar del trabajador y produce una mejor predisposición hacia su tarea, lo que puede traducirse en una mayor satisfacción personal y, por tanto, una mayor eficacia y rendimiento. Reconocer que los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales son originados por fallos en el sistema de gestión y no por fallos de los trabajadores. A pesar de que la causa inmediata de un accidente pueda parecer un fallo técnico o humano, la mayoría de estos sucesos
no son originados por trabajadores descuidados, sino por fallos en el sistema. Si un trabajador resbala en una mancha de aceite, puede resultar ileso. Se puede dañar la ropa o el equipo. Puede producirse una lesión leve. Y en el peor de los casos, ser víctima de un accidente grave e incluso mortal. Por eso es importante reconocer que en una empresa tienen lugar más incidentes que accidentes. Consecuencia de esto, el estudio T. Pearson puso de manifiesto que, por un accidente fatal o lesión grave, se producen 3 accidentes leves con ausencia al trabajo de al menos 3 días. 50 lesiones que requieren un tratamiento de primeros auxilios. 80 accidentes con daño a la propiedad y 400 incidentes sin daños ni lesiones. Por último, una buena política de prevención debe definir un buen sistema de control y revisión de riesgos, asignando a tal fin los medios necesarios. Organización preventiva. Una buena organización en materia de prevención debe partir del conocimiento de la realidad de la empresa y de la necesaria coordinación entre las personas o empresas actuantes para adecuar a la misma el mejor modelo preventivo. Para su adecuada puesta en marcha, según lo que se recoge en el Plan de Seguridad y Salud que se haya elaborado, es necesario impulsar una cultura de prevención de riesgos laborales con la colaboración y responsabilidad de todos los miembros de la empresa. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: asumiendo personalmente tal actividad, designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo, constituyendo un servicio de prevención propio, recurriendo a un servicio de prevención ajeno, planificación de la prevención. Una planificación eficaz de la prevención debe desarrollarse a través de la identificación, evaluación, eliminación y control de riesgos. Por tanto, el análisis debe cubrir todas las situaciones que en potencia puedan ser causa de accidentes, lesiones, enfermedades profesionales o pérdidas en bienes y equipos. Una buena planificación implica el establecimiento, entre otras, de las siguientes fases. Primera, identificación y evaluación de riesgos. Desde el primer momento en que se diseña un trabajo, hay que detectar y valorar todos aquellos riesgos que puedan ser causa potencial de un daño, teniendo muy en cuenta la gravedad del peligro y la probabilidad de que ocurra. La evaluación de riesgos debe llevarse a cabo por personas capacitadas. Segunda, control de riesgos. Poniendo las medidas correctoras que se hayan deducido de la evaluación para eliminar o controlar los riesgos de acuerdo con los requisitos legales que establecen los niveles mínimos de prevención y control. Tercera, implantación y mantenimiento de medidas de control, estableciendo procedimientos y asegurándose de que son eficaces y positivos mediante la inspección, mantenimiento y comprobación de su funcionamiento.
revisión de las actuaciones, estableciendo los parámetros que permitan comprobar la efectividad de las medidas aplicadas. Estas medidas se realizarán principalmente mediante la puesta en marcha de sistemas de observación del trabajo, inspecciones sistemáticas de locales, equipos e instalaciones, así como la investigación y seguimiento de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales. En todos los casos, resulta imprescindible la motivación de los trabajadores y la consulta y participación activa de los mismos, potenciando los comportamientos de trabajo seguro. También es importante que los objetivos que se planifiquen estén acompañados por metas específicas que se puedan alcanzar en un determinado plazo de tiempo. Revisión de las actuaciones. Periódicamente debe revisarse internamente el sistema. Y siempre que se dé un fallo en el mismo, por ejemplo un accidente, o se produzca alguna modificación en el lugar o proceso de trabajo, como un cambio de maquinaria. El análisis de los controles definidos en las fases anteriores debe servir para introducir correcciones que mejoren el sistema de prevención en la empresa. Toda esta información debe quedar documentada yendo más allá de lo estrictamente exigido por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Bueno, como pudimos ver, el video nos habla mucho de la prevención, nos habla de los riesgos, de enfermedades que puede producirse en una empresa. Pues para terminar queremos dar como una conclusión a todo el tema que hemos hablado y pues conllevar una idea principal y tenerlo claro, lo que es lo más importante. Una de las conclusiones más importantes sería que las empresas se encargaran de promover o manejar un plan de prevención en el cual las condiciones de trabajo de sus empleadores sea mayor y que satisfaga a esta. También cabe resaltar que es muy importante en una evaluación de los riesgos que la planificación, o sea, es muy importante tener claro la planificación, evaluación, eliminación, pues más exactamente no viene a lo que es eliminación, sino prevención y control de los riesgos que sean afectados, sea a la empresa o sea al trabajador. Y pues con eso queremos terminar nuestro debate, dejarles un aporte principal a nuestro tema principal al que estábamos hablando y Y muchísimas gracias.